Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el arzobispo de Lima dice que nadie se convierte en el sagrario o frente al sagrario. Usted escucha esa afirmación y si usted es católico, usted entra en profundos cuestionamientos. Nadie se convierte en el sagrario. Y entonces este arzobispo muy respetado dice que uno se convierte en el encuentro con el otro frente a la necesidad y la problemática del otro, donde se surten una serie de situaciones densas, entonces en contacto con la problemática, con el sufrimiento, con el dolor del otro, ahí donde se pueden suscitar, ¿no?, verdaderas conversiones en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues resulta que las cosas tampoco son así, porque si eso fuera así, entonces pues todo el mundo sería cristiano, porque cuántas personas tienen contactos con problemáticas, con el dolor, con la pobreza, con el hambre, y ayudan y te hacen trabajos ingentes y proponen esto y lo otro, y son grandes ateos o grandes ONGs, grandes filántropos, y no son cristianos. El problema que se suscita hoy en día en la iglesia por parte de los altos prelados, ¿no?, de la iglesia, los altos jerarcas de la iglesia católica, es decir, nuestros pastores, obispos, ¿no?, cardenales. El problema está no tanto en lo que dicen, sino en lo que no dicen, en lo que dejan de decir. Parece ser que para el arzobispo de Lima, el estar frente al sagrario en oración es prácticamente como estar frente a una caja vacía, a una caja, a una urna metálica, de pronto muy bien decorada en oro o en plata, y parece ser que está vacía. La conversión llega en la medida en que uno se adhiere al mensaje de salvación de Cristo Jesús. Por ahí empieza la conversión. Y el hecho de estar uno frente a nuestro Señor Jesucristo, sacramentado, frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que está depositado en ese sagrario, en esa urna, Cristo vivo con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ahí de rodillas. ¿Usted cree, querido arzobispo, que el Señor no va a actuar? El Señor tiene múltiples formas de actuar, porque Él ofrece su gracia como a Él bien le place. Ahora bien, San Pablo nos enseña que la fe llega a través de la predicación. La fe no llega a través del encuentro, a través de la concertación, a través de encontrarse con el pobre o el que está sufrido. No, así no llega la fe. Y resulta que como estamos hablando con personas que son católicas, con obispos que son católicos, pues entonces vamos a mirar si en realidad estamos hablando la misma palabra, el mismo concepto de conversión. ¿De qué conversión está hablando este arzobispo para afirmar que la conversión no llega por estar frente a un sagrario? Entonces, ¿cómo llega la conversión? Entonces dice que a través del encuentro, del sufrimiento, de las cuestiones. No es la única manera, y yo creo que no es ni la única, ni tampoco es la que él puede afirmar, ¿no?, porque tampoco se da por ese lado. ¿Cómo llega la conversión? La conversión a Cristo Jesús, si es que estamos hablando dentro de un contexto católico, la conversión en Cristo Jesús se llega cuando yo me adhiero a la persona de Cristo Jesús como único Señor, Redentor y Salvador, me adhiero a su mensaje y sigo un discipulado con Él cuando Él me dice, síganme. Jesucristo no solamente está en el pobre, no está en el sufrido, no está en el sufrido, también está en la Eucaristía, también está en el sagrario, también está en la alegría. ¿Dónde está Jesucristo? Pero Jesucristo de manera particular se encuentra en la Eucaristía, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cuando se reserva el cuerpo de Cristo, con todo su sangre, alma, divinidad y realidad de Dios, pues se deposita en el sagrario, y las personas con fe, durante yo no sé cuántos cientos de años hemos estado con esa práctica, con esa tradición, y ha habido mucha conversión.
el Señor que habla, el Señor que interpela, el Señor que nos interroga, el Señor que nos corrige, el Señor que nos hace ver las cosas. ¿Cómo que no existe conversión en el sagrario? Tal vez él está, porque no ha tenido esa experiencia, entonces está generalizando. Entonces se pone más bien en un plan populista, en un plan bastante de concertación, de estar afuera, de estar con la gente. Mire, yo conozco mucha gente que ve el sufrimiento todos los santos días y son grandes ateos. No creen en Cristo Jesús. Lo que creen es que hay que ejercitar la caridad, hay que mirar a la persona humana. Son grandes filántropos, pero no son cristianos. Nosotros tenemos que pensar que esas palabras que nos dicen, que cuestionan mucho al fiel católico, ¿usted cree que esas palabras no van a ofender a alguien? Pero aparecen siempre los defensores. No, lo que pasa es que el obispo no quiso decir eso. No, lo que pasa es que están sacando de contexto lo que él dijo. No, lo que pasa es que lo dijo dentro de este ambiente. No, hay palabras que nos están enredando mucho la madeja, ¿no? Y que están haciendo esto más insufrible. Por ejemplo, vamos a mirar frases que dicen por ahí y que no aclaran. Ese es el lenguaje ambiguo. Por ejemplo, en el sagrario no se suscitan conversiones. Entonces uno dice, no. ¿Y por qué no? Expliquen por qué no. No, simplemente sueltan la frase y dicen es dónde puede suscitar las conversiones, pero no nos explican por qué no conversiones en el sagrario. Otro, es que Jesucristo no multiplicó panes y peces. Eso no es magia. Entonces uno dice, ok, si no multiplicó panes y peces, entonces quiere decir que no es milagro. ¿Listo? Pero tampoco es magia. Entonces, ¿qué es? No explican. No explican, ya no está el problema. Que uno no es quien para juzgar. Entonces, ¿quién es uno? Entonces, para hacer una corrección fraterna. ¿Cómo hacemos para realizar una corrección fraterna si no podemos hacer unos juicios de valor para poder emitir un concepto y decir, mira, esta conducta está errada? Entonces nos ponen a uno en las situaciones y unas palabras que uno dice, ¿qué cosa? Que los dogmas marianos son tonterías. Entonces, ¿cómo es posible que puedan decir que los dogmas marianos son tonterías? Que ese es el lenguaje. Entonces, si son tonterías, entonces, ¿qué ha venido haciendo la Iglesia Católica durante prácticamente tantos años trabajando dogmas? Desde el mismo Jesucristo para acá, cuando se trabajó la parte de la unión hipostática y el dogma de la Santísima Trinidad. Es que hay unas palabras que confunden, ¿no? Ay, Dios santo, que el demonio no existe, ¿no? Que es una realidad simbólica, que la hostia podía realizarse a través de harina de yuca. ¿Para qué? Que se pueda conservar en estos sitios tan húmedos y tan cálidos de la Amazonía, etc. ¿Qué son todas esas palabras? Todas esas palabras llevan algo, llevan azufre. Y nos van soltando ideas, cosas, ¿no? Que se van metiendo poco a poco en el sentir del pueblo. Pero no nos vengan a decir que no existen conversiones en el sagrario. Yo le preguntaría a este obispo tan respetado, ¿no? ¿Y por qué no? ¿En qué se basa para que diga que no? Ha habido cientos de casos de conversiones frente al Santísimo. Para que una persona puntetajo diga que no. ¿Y por qué no, señor obispo? ¿Y por qué no? ¿Porque usted lo dice? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.